Quiero que repitan conmigo estas palabras. Digan conmigo: Dios busca a alguien. Dígalo más fuerte: Dios busca a alguien. ¿Cómo dijimos? Dios busca a alguien. De eso quiero hablar en los próximos minutos. Dios busca a alguien. He estado pensando en todas las cosas que están sucediendo y puedo entender, como sé que ustedes lo van a entender también, que aún para este tiempo Dios está buscando personas. En la época cuando Israel tuvo un conflicto terrible con un hombre gigante que medía casi 3 metros de altura, era un guerrero experimentado, enemigo de Israel, pero aparte de eso él tenía unos hermanos por su misma estatura y él se daba el lujo de salir al valle y desafiar a todos los soldados de Israel. Entonces, en medio de todo, Dios andaba buscando a alguien y encontró a un jovencito llamado David. Y así podíamos recordar otros aparte de la historia sagrada, donde Dios, en medio de las crisis que vivieron las naciones, Dios buscó a alguien. Hubo otra época, exactamente en la época del profeta Ezequiel, donde también la nación vivió momentos muy difíciles. Y ahí, en ese contexto, Dios dijo lo siguiente, lo leemos en Ezequiel 22:30. Yo he buscado, mira cómo dice, entre ellos alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Mira qué impresionante. Estaba una crisis peor que la que estamos viviendo hoy y que la que vive el mundo hoy, o parecida. Y Dios dice, me puse a buscar a alguien, dice, que se enfrentara a mí, obviamente que no peleara con Dios, sino que viniera a la presencia del Señor y ocupara el lugar de intercesor. Dice que interceda por la tierra. Y dice Dios, busqué y busqué a alguien y no lo encontré. Eso me parece fatal, que Dios busque a alguien en una familia para que interceda y que no lo encuentre. Que el Señor busque a alguien en un sector, un barrio, un sector de la sociedad, una ciudad, un país, un momento específico. Siempre que hay crisis, recuerda esto: Dios va a andar buscando a alguien. Y ese alguien que busca a Dios es para que haga un trabajo específico. Y el trabajo específico, según dice Ezequiel, era para que intercediera. Entonces me pregunté, bueno, hoy, frente a todo lo que estamos viviendo, donde ya la cantidad de muertos son considerables, así fuera uno solo, los heridos y todo el desorden social es grande, yo digo, bueno, Dios todavía está buscando a alguien, y creo que sí, Dios está buscando a alguien. Entonces, ¿cuál es el perfil de ese alguien que Dios está buscando? Entonces, aquí vamos con esto. Dios está buscando a alguien que ore, a alguien que ore. Pero permítanme aclarar algo. Es absurdo que yo ore solo para que otros me vean, o para hacer sentir culpable al que no ora como yo oro, o donde yo oro, o de la manera que yo oro. Entonces me encontré con un pasaje que nos va a ayudar a ilustrar esta situación de algo que pasaba en una ciudad. Eso se encuentra en Hechos capítulo 16, y el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí hay alguien que ora, estamos hablando de Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El trabajo que hacía esta muchacha, y obviamente sus amos, era un trabajo de engaño, era un trabajo que afectaba las familias, que afectaba socialmente también, que traía un desorden dentro de las familias. Entonces, sí, quizás la muchacha no estaba tirando piedra, no estaba, pero
era algo que no era compatible con aquello que Dios quería hacer en la ciudad. A la mayoría de personas les parecía normal que esta muchacha saliera y hiciera sus cosas o entregara publicidad o tuviera sus redes sociales. Les parecía normal hasta que de repente uno de esos días transitaba por las mismas calles que todo el mundo transitaba alguien que oraba. Y ese alguien que oraba pues era Pablo. Pablo con sus amigos que tenían por costumbre ir y orar en los sitios indicados para hacerlo. Entonces ese alguien manifestó algo, y es lo segundo: Dios busca a alguien que sienta desagrado. ¿Cómo así que sienta desagrado? Miremos cómo dice el versículo 18 y 19. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, la muchacha, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta muchacha era conocida por una cantidad de personas. De hecho tenía clientes, no pocos, pero a nadie le desagradaba aquello que ella hacía. Pero llegó alguien a quien Dios estaba buscando en ese tiempo y usando en ese tiempo, que era Pablo. Y cuando él escuchó que esta muchacha le gritaba cosas, le decía cosas y lo seguía, entonces dice que eso le desagradó a Pablo. Dios busca a alguien que sienta desagrado, que no aplauda aquello que no es correcto. Yo no sé qué sientes cuando te das cuenta que no estás honrando a tus padres. Si te sientes bien, la cosa está mal, pero lo correcto es que se sienta desagrado. ¿Qué sentimos cuando vemos la injusticia de una persona con otra? ¿Qué sentimos cuando vemos cómo se trata a los niños o al adulto mayor o a alguien que está en menos condición física que otro? O sea, ¿qué sentimos por todos los hechos de injusticia que ocurren? No podemos o no deberíamos sentir agrado, ni aplaudir, ni dar me gusta a ese tipo de cosas. Entonces Pablo sintió desagrado. Las personas que sentimos desagrado y que Dios nos ha buscado para algo, no para hacer una cosa religiosa, sino para ser objetivos, esas personas al sentir desagrado saben qué hacer. Entonces Pablo no comenzó ni a insultar a la muchacha, ni a tratarla mal, ni a ponerla en vergüenza. De hecho, él no le dijo nada a la muchacha. Él, en el desagrado que sintió, entendió que alguien estaba usándola a ella, manipulándola, y entendió que era un espíritu, un demonio, un espíritu. Y entonces Pablo, en el desagrado que sintió, le habló al espíritu que estaba en la muchacha y lo echó fuera, y de hecho la muchacha quedó libre. Y por eso los patrones, los amos de esta joven se enfurecieron con Pablo, porque dijo: nos dañó el tarantín, nos dañó el negocio, ahora la muchacha no es capaz de adivinar. Después de eso los clientes llegaban y entonces la muchacha ya no acertaba, ya no tenía ese poder, porque en la calle encontró a alguien que le desagradó aquella manera como ella operaba, y al desagradarle, él operó en el mundo espiritual. Pablo no dijo: bueno, yo siento desagrado, no me gusta lo que esa muchacha hace, veo que no está bien, pero qué lástima que no vino el pianista o el de la guitarra, no vinieron 14 señoras que me ayuden. No, Pablo dijo: no hay problema, me desagrada esto, y le habló al espíritu inmundo. O sea, podemos estar en la parada de un bus, podemos estar en la oficina, podemos ir por algún lugar y sentimos que algo nos desagrada, e intuimos en el espíritu qué es lo que está pasando allí y podemos accionar. Eso fue lo que Pablo hizo. Entonces, estamos en una sociedad donde la gente
le desagradan las cosas, pero al desagradarle las cosas, están haciendo cosas todavía más desagradables. Entonces entran en los actos de violencia. Todo lo que vemos, que muchas cosas son verdad, otras no. Pero ¿y por qué haces eso? Porque me desagrada. Pero aquí está un hombre a quien Dios buscó, encontró y sentía desagrado y supo qué hacer. Atacó el mundo espiritual, echó fuera a los demonios. Todavía el desorden social, el desorden en la vida de las personas todavía es generado por demonios. Esa es una realidad que no podemos desconocer, que no deberíamos desconocer, sino que debemos tenerla muy clara y accionar. Cuando estás en algún lugar y puedes percibir que algo espiritualmente está pasando y oras, tú puedes ser esa persona contundente, la persona que se necesitaba en ese lugar, la persona correcta. Ustedes saben, Pablo acaba de arrancar de raíz una situación de engaño en la ciudad, porque Dios lo había buscado, lo había encontrado, y ahora él sentía desagrado. Lo siguiente es que Dios anda buscando a alguien que no renuncie, que no renuncie. Cuando digo no renuncie, es que a Pablo no le salió barata la situación. Cuando echó fuera el demonio y cuando los patrones de esta muchacha, los amos, se dieron cuenta que él les había dañado el negocio, entonces vino una persecución contra él, y no cualquier tipo de persecución. Lo trajeron. Miremos algunos detalles de qué le pasó a Pablo. Versículo 22 del mismo Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto uno lo lee en 10 segundos, pero eran horas de confrontación, eran horas de dolor. No sé cuándo te tropezaste y anduviste como 8 días con el dedo inflamado, ahí te dolía. Ahora estos los agarraron y los dieron, los golpearon en las espaldas, en las piernas. Era terrible el castigo. Aparte de eso, los pusieron presos, los amarraron con cadenas. Pero uno nunca ve a Pablo y a sus amigos diciendo: mire, ¿sabe qué? Yo renuncio, yo mejor en esto no me vuelvo a meter, les pido perdón, la muchacha si quiere le devuelvo el demonio que tenía para que siga adivinando. Venga, yo no quise meterme en esta vaca loca, en esta situación tan difícil. No, él dijo: Dios andaba buscando a alguien y me encontró a mí, y ahora que él me encontró, yo no voy a renunciar. Los que hemos sido encontrados por Dios no renunciamos a lo bueno, no renunciamos a la verdad, no renunciamos a todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios para las naciones, para los pueblos, para la gente. Entonces Dios anda buscando a alguien que no renuncie, porque soplan vientos de adversidad. Yo sé que viene persecución contra la iglesia, o sea, contra todo aquel que se oponga a lo malo. De una u otra manera va a ser perseguido por la familia, por los comentarios, por muchas cosas. Pero Dios anda buscando a alguien que no renuncie. Y por último, escúchame bien, por favor, Dios anda buscando a alguien que tenga estrategia. Cuando digo tenga estrategia, y voy a leer aquí paso a paso, a partir del versículo 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y sus amigos tenían una estrategia, y la estrategia tenía que ver con no solamente ahora orar, sino cantar,
adorar. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces Dios anda buscando a alguien que tenga estrategia. Señores, ustedes y yo como iglesia no tenemos 2 o 3 o 4 estrategias. La estrategia que tenemos es una sola. Lo importante es no tomarla y elevarla a una expresión religiosa, que a todo el mundo le andamos citando versículos de la Biblia, a todo el mundo andamos condenando, a toda hora andamos diciendo frases que segmentan o nos segmentan como cristianos evangélicos, qué sé yo. Y Dios no anda buscando personas así. Dios anda buscando personas que en la estrategia sea una estrategia veraz y contundente. Entonces Pablo dijo: bueno, yo oré cuando podía caminar por las calles y estaba, entre comillas, libre. Oré cuando no me habían golpeado ni tenía cadenas. Oré antes de estar en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el problema? No voy a cambiar de estrategia. Yo voy a orar aquí en la cárcel. Yo voy a orar aunque estoy golpeado. Voy a orar no importa la condición en que esté. Y ahí, con las manos y los pies atados, golpeados, sangrando, terriblemente lastimados, ahí siguieron orando y comenzaron a cantar canciones. Cuando cantamos una canción, a veces no dimensionamos las cosas que pueden pasar. Uno puede estar cantando aquí y en algún lugar de nuestra familia, de la ciudad, puede estar aconteciendo un terremoto espiritual. Y ellos comenzaron a cantar y dice que los otros presos los oían. ¿Qué les oían? Ay, los de la iglesia tal. No, oían a alguien, a unos que tenían una estrategia. La estrategia era creerle a Dios. La estrategia era seguir testificando de Él y adorándolo a Él, no avergonzarse de Él. Entonces Dios dijo: bueno, como ellos me tienen a mí como su única estrategia, aquí voy. Y vino Dios y se manifestó con un terremoto impresionante, 8.9 en la escala de Richter. Y tembló todo, pero era un terremoto extraño, porque no se cayeron las tejas, ni los techos, ni las paredes. No dice: hubo 40 muertos. No, eso tembló durísimo. Pero ¿sabe qué pasó? Se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Era Dios diciendo: muchachos, por cuanto ustedes han expresado que fuera de mí no tienen otra estrategia, aquí estoy con ustedes. Aquí estoy con ustedes. Mira, no tenemos que salir a tirar un pedazo de ladrillo. Tenemos una estrategia. Pastor, yo quería ir a no importa si no pudiste ir o si no fuiste, tu cuarto. Jesús dijo: entra y cierra la puerta, y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí estaba el Padre viendo en lo secreto, en una cárcel podrida, malolienta, descuidada, sin oxígeno, sin luz, pequeño el sitio, acosados, heridos. Pero ahí estaba el Padre viendo la oración que ellos hacían en secreto. Y el Padre vino y les abrió las puertas y les soltó las cadenas. Y ahora sí se sabría quién era quién, porque el duro del lugar, el capo del lugar, era el jefe de la cárcel, que era el que
pegaba duro y mandaba que metieran la gente presa. Cuando él vio que las puertas estaban abiertas, dijo: uy, se me escaparon todos los presos, y sacó la espada para suicidarse. Ahí había un espíritu de suicidio operando, pero había alguien a quien Dios había buscado: Pablo. Y Pablo le dijo: hey, loquito, espera, no te mates, tranquilo, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Esto no es un amotinamiento, aquí no venimos a tirarte piedra ni a quemarte la cárcel. Espérate, aquí estamos. Y el hombre pidió rápido luz, una linterna, y se entró. Y todos estaban ahí en una cosa. Es que allá había alguien a quien Dios había buscado. Y aquel hombre dijo: no, ustedes son distintos. Ustedes no solamente saben tirar piedra o maldecir o insultar o amenazar. Ustedes tienen algo, ustedes son distintos. Y entonces él les dijo: ustedes podrían, aparte de decirme todo lo que me han dicho, podrían decirme qué debo hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo: sí, Señor. Entra la única estrategia que hay: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre creyó, como tú y yo podemos creer. Y dice que los recibió en su casa, y ahora ellos compartían con él y con toda su casa la palabra de Dios. ¿Sabes? Aquellos hombres a quien Dios había encontrado, los sacaron, y la ciudad no fue igual, y todo afuera comenzó a cambiar. Hoy Dios anda buscando a alguien. Quizás no pienses en las 20 capitales o 5 capitales más importantes de Colombia. Piensa en tu casa. Dios anda buscando a alguien en tu familia, no que tenga una expresión religiosa legalista, alguien que le crea a Dios y que viva convencido que no tiene 2 o 3 o 4 estrategias, sino una sola: se llama Jesucristo. Con esa estrategia es suficiente para avanzar en la vida, en las calles, en la cárcel, en el peor fracaso, en los momentos de decisiones contundentes. Él va a ser suficiente a tu lado. Yo puedo decirte que Dios andaba buscando a alguien y ya te encontró, que nos ha encontrado a cada uno de los que estamos aquí, y que somos parte de una respuesta encapsulada en personas para nuestras ciudades. Vamos a ir por las calles y por todo lugar donde se nos permita estar, y aún en nuestro silencio vamos a estar clamando, orando y adorando a Dios. Y los terremotos más extraños, los terremotos que abren puertas y sueltan cadenas, se van a comenzar a sentir en nuestra nación, en nuestras familias, en nuestras ciudades. Si alguien lo cree, aplaude al Señor, porque vienen las manifestaciones del amor de Dios más contundentes que jamás habíamos visto o habíamos conocido. Esto lo creemos. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos que nos han dispensado estos minutos para recibir este contenido. Yo sé, Señor, que tú andas buscando a alguien y acabas de encontrar a esta dama, a este caballero, a estos mis amigos que nos siguen amablemente en las redes de Free Life BGA. Sorpréndelos, impáctalos y úsalos con tu amor y con tu poder. Amén. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Los despedimos con un aplauso bien especial a todos mis amigos.